oración es la 5. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Y Mateo 5:6 dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Ya te vas dando cuenta de los defectos de carácter que tú tienes? Como decían hace ratito en el testimonio, este programa principalmente es para que tú te conozcas a ti mismo, para que tú sepas quién eres realmente. A veces ni siquiera sabemos qué queremos en esta vida, ni siquiera sabemos nuestras heridas. Pensamos que no nos equivocamos, pensamos que en todo estamos bien, y como hemos visto, pues muchas veces jugamos a ser Dios. Cuando nosotros hablamos de justicia, sabemos que Jesús nos justificó y que nos ayuda a regresar a ese sendero que Él quiere. Entonces, pon tu corazón dispuesto para que Él pueda hacerlo. Si tú ya estás aquí, si tú ya estás viviendo, pues haz lo necesario para que Él pueda regresarte a ese camino, a esa vereda, y tú puedas conocer ese propósito que Él tiene para ti. Paso 6. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de todos esos defectos de carácter. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando tú admites tus defectos, es como cuando tú limpias una casa. Dices, voy a hacer limpieza profunda, y de repente en un rincón encuentras arañas, y después quitas un mueble y encuentras un montón de polvo y de telarañas y de cosas, de animales muertos. Así va a ser en ti. Cuando tú vas haciendo esa limpieza profunda del corazón, vas a encontrar esos defectos de carácter y vas a decir, no manches, sí soy así. Y eso duele muchísimo, porque es tu ego el que va a llorar. Y llora porque nosotros nos creemos perfectos. Creemos que los demás tienen que hacer lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, porque nosotros tenemos la razón. Entonces, cuando tú te das cuenta de que esa perfección en ti no existe, no eres perfecto, nadie somos perfectos, duele hasta el alma. A mí me dolió muchísimo el saber que no era perfecta. Entonces, el enemigo siembra un montón de mentiras en tu corazón, un montón de situaciones, para que tú sigas creyendo eso, que eres perfecto y que no trabajes en ti. Viene el orgullo, viene la soberbia, y pensamos que estamos bien. Entonces, esta decisión 5 nos va a permitir tirar toda esa basura, todo ese escombro, todas esas telarañas, todos esos animales muertos. Nos va a permitir hacer esa limpieza buscando la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y para eso necesitamos demoler y reconstruir. Hace cuenta que ahora la base en esa justificación está en la verdad que es Jesús. Ya no va a ser tu verdad, ya no va a ser lo que tú crees. Un favorzote, ¿me pueden apagar esta lente? Porque siento que me estaban frío. Y así, de esta forma, nos vamos a parecer más a Él. Vamos a ir caminando y buscando esa santidad. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de decir, reconozco mis errores, reconozco que soy soberbio, reconozco que soy enojón, reconozco que me gusta que las cosas se hagan así, cuando yo digo, y si no se hace cuando yo digo, empieza la crítica y empieza el juicio y empieza el chisme,
Entonces, cuando tú reconoces eso, te das cuenta de que has dañado a las personas que están a tu alrededor. Y es cuando tú puedes decir, Señor, ayúdame a quitar todo esto porque yo ya no lo quiero. Y hoy vamos a ver ese tema de cómo demoler y cómo reconstruir basado en lo que Jesús dice para nosotros. Entonces, el tema de hoy es demolición y reconstrucción. Para que mi vida sea más como la de Jesús, yo debo desaprender para luego reaprender. Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios nos da esa autoridad de derribar todo lo que no sirve, de hacer una poda. Si tú fueras una plantita, un árbol, es como cuando le cortas y dices, esto no sirve, lo corto, ya está seco, y entonces ese árbol empieza a crecer. Es plantar semillas de una nueva vida. Y hay veces que esas conductas que nosotros tenemos las consideramos normales, porque así nos enseñaron o porque así vimos las conductas en casa con nuestros padres o donde hayamos vivido en nuestro entorno familiar. Pero esas conductas pueden ser dañinas o pueden ser limitantes. Entonces, cuando tú hagas tus tiempos con Dios y tú hagas tu inventario, ahí va a ir saliendo todo eso. Por eso es tan importante que los hagas, que hagas esos tiempos con Dios, que tengas ese mentoreo. Y yo te hago una pregunta: ¿qué conductas heredaste y debes modificar porque no son las correctas? ¿Qué conductas heredaste y debes modificar porque no son las correctas? ¿Qué defecto de carácter debes desaprender y soltar de tu vida? ¿Qué defecto de carácter? A veces aprendemos, nos enseñan a callar lo que nos sucede. Y eso pasa mucho aquí en Celebremos, que llegamos a los grupos de compartimiento y no queremos hablar por pena, porque nos enseñan a decir. Me ha tocado, por ejemplo, conocer alguna situación donde hay un abuso sexual a un hijo y la mamá misma o el papá dice, no le digas a nadie. La enseñan a callar. O a veces nosotros como papás pasamos por situaciones de pareja, de tristeza, de enojo por nuestro trabajo, y tu hijo, aunque tú no digas nada y aunque tú sonrías, tu hijo te siente. Tu hijo siente tu tristeza, tu dolor, tu enojo, tu frustración. Aunque tú le digas, todo está bien. ¿Qué le enseñas a hacer a tu hijo? A decir, todo está bien. Y al ratito le dices, es que tú no me platicas nada. Es que tú no hablas de tus cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos platicar y ser vulnerables con nuestros hijos. A veces no necesitamos decir toda la verdad tal cual es, depende de su edad y de muchas otras situaciones, pero nos sienten. Entonces, eso nos enseña a callar lo que nos sucede, a huir, nos enseñan a gritar, a golpear. Dicen que la mejor defensa es el ataque, hay un dicho, ¿no? A veces te enfrentas a alguna conversación incómoda y lo que sucede con tu pareja es que peleen. Y ya es, no, ya. A veces uno se dice, ay, ¿cómo pelea? Y eso aprendes. Entonces tú lo vuelves a repetir con tu pareja y eso le enseñas a tu familia también. Que los hombres no lloran,
no aprendemos a poner límites, porque a veces nos sentimos culpables. Porque si tú pones límites, te dicen en casa rebelde, te dicen en casa ya no me quieres, te dicen en casa un montón de cosas. Por ejemplo, el consumo de sustancias, a no dialogar, la sobreprotección de los hijos, todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas. A veces cuando hay un divorcio y la pareja sale muy mal, muchas ocasiones lo que se hace es el papá hablar fatal al hijo de la mamá, o al contrario, o cuando dices no te voy a dejar ver a mi hijo, ni vengas. Imagínate el daño que le haces a tu hijo. Imagínate. Nosotros debemos plantar en nuestros hijos, el papá o la mamá, sean como sean, tú debes plantarlo en el corazón de tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo es la mitad tú y la mitad él o ella. La mitad y la mitad. Si tú le hablas mal de la otra mitad, le estás hablando mal de su mitad. Entonces debemos ser bien sabios, porque creamos un montón de cosas, orfandad, un montón de cosas. Eso es cuando decimos, los hombres son malos, todos los hombres engañan, son adúlteros, son mentirosos. Entonces, de lo que se trata es de borrar ese cassette, todo ese cassette que te pusieron y que tú dices, no va de acuerdo a la palabra de Dios, hay que borrarlo. Darle un delete, borrar, un formateo y empezar a grabar cosas nuevas que ahora van de acuerdo a la palabra de Dios y a la obediencia de Cristo. Y este versículo nos dice, vamos a arrancar y a destruir y vamos a arruinar los planes del enemigo que logró herirnos, implantó dudas, mentiras. ¿Se acuerdan de la clase de la duda y la emboscada? El enemigo planta dudas que no tienen respuesta, y cuando no tienen respuesta, pues uno se hace historias terribles que a veces nada tienen que ver con la realidad. Entonces tenemos que aprender a arrancar todas esas cosas. ¿No te gustaría que te digan Claudia, Verónica, Fernando, José, un día puso un alto a la vida que llevaba, un freno, dejó esa amargura de lado, esa tristeza, dejó esa flojera, esa apatía, dejó esas adicciones? Y entonces cambió. Y entonces, ¿qué crees? Cambia la vida de sus generaciones. Cuando tú empiezas a venir a CLB y empiezas a hacer realmente el programa como es, hay una transformación de fondo en tu corazón. Y entonces la gente que te está viendo dice, wow, ¿qué hiciste? Se te ve otra cara, manches, sonríes, ya no te ves amargado, ya te paras derechito, ya pusiste un negocio, ¿qué hiciste? Yo quiero lo que tú tienes. Y entonces empieza a venir esa persona en la que tú dices, ay, ¿cómo? Para esa persona es el programa, no para mí. Empiezan a venir tus hijos, tu esposo, tu esposa, compañeros de trabajo. Vale la pena, de verdad, vale la pena. Y tal vez tus bisnietos no lo van a ver, no te van a ver ese cambio, pero tú vas a dejar esa semilla y tus generaciones son transformadas. Y eso es verdad, creo. Cuando tú sabes que eso sucede, tú dices, yo quiero todo, quiero hacerlo todo como a mí me digan, voy a buscar a mi mentor, voy a hacer
relación con mis compañeros del grupo, voy a buscar a mi facilitadora, voy a ir a un grupo amistad. Quiero todo, porque las promesas de Dios no son solo para mí, son para mis hijos, para mis generaciones, para la nuera, para el yerno. Y a veces es, Dios mío, ¿qué nuera me tocó? Cierto, Tono, te amo, Tono. A veces, Dios mío, ¿qué yerno me tocó? Haz esto. Tú enséñale y modélale a Cristo y llegan, finalmente llegan. Número 2, reconstruir desde lo profundo de mi corazón. Efesios 4 del 17 al 24, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se quiere vestir de ese nuevo hombre? Como que están muy aguados. ¿Quién se quiere vestir de ese nuevo hombre? Sí. Entonces vamos a soltar esa vieja naturaleza y vamos a construir esta nueva vida. Y hoy vamos a ver un modelo que se llama el modelo del elevador. Nos va a enseñar, vamos a ver la siguiente imagen. Si no me equivoco, es una imagen del... Para ejemplificar este versículo. Ajá, esta. Y vamos a ver esa adaptación. Vamos a ver ahorita este video para comprender un poquito más esta imagen. Vamos aquí a ver cómo vamos a demoler y cómo vamos a reconstruir. Entonces, pongan mucha atención en este modelo para que puedan comprender un poquito más. Si le pueden subir un poquito el volumen porque casi no se escuchaba. Porfa, adelante el video. Para ejemplificar este versículo, este pasaje de Efesios 4, 17 al 24, me voy a apoyar en una herramienta desarrollada por Larry Walden, que también se le hizo una adecuación por los pastores Madrid al Evangelio del Corazón, y es una herramienta que nos va a llevar a la práctica todo lo que aprendimos en las lecciones anteriores. Esta herramienta se llama entonces el elevador de Larry Walden. Vamos a ir armándola acá. Es un elevador, tiene 3 niveles. El nivel más alto es el nivel de los pensamientos, es el nivel racional. ¿Qué incluye este nivel racional? Incluye los pensamientos, el análisis, la observación. ¿Qué aprendimos de niños en nuestra casa? ¿Qué conductas vimos en nuestra casa, en la escuela, en el colegio, con nuestros amigos, o lo que aprendimos incluso ya más grandes? Esto empieza a formar nuestro nivel superior, que es el nivel racional. Luego, el segundo nivel es el nivel de la voluntad, el nivel volutivo. En base a lo que pienso, actúo. El tercer nivel es el nivel de los sentimientos. Ahora, quiero detenerme un momento acá. Una vez, escuchando un programa de televisión, casi no veo televisión, pero escuché de esos programas, creo que está en una clínica, donde el dentista creo que estaba, y estaba pasando unos programas de esos donde hacen juicios. Y recuerdo que dejé esa historia escrita acá y quiero leérsela. Dice: en una oportunidad, observando una entrevista en la televisión, se analizaba la situación respecto a 2 mujeres adolescentes que estaban practicando el lesbianismo. La madre de una de las jóvenes estaba completamente en contra de esta situación. El padre de la otra era la mamá de una y el papá de la otra. El padre de la otra señorita le pregunta, le hicieron una pregunta al papá:
¿qué siente usted al ver esta situación? A la cual él respondió, y recuerdo que era un psiquiatra, yo pienso que como ahora vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es diferente a lo que hace algunos años y también los valores han cambiado, si se dan cuenta, la pregunta que la juez le hace al papá es ¿qué siente al ver esta situación? Y él contesta no al nivel de los sentimientos, sino contesta al nivel de la razón. Muchas veces nosotros estamos pasando momentos de dolor y cuando nos preguntan ¿qué sentís? Nosotros decimos, pues yo pienso que fue lo mejor esta separación, ya no nos llevábamos bien, y estamos encubriendo, estamos enmascarando lo que realmente sentimos. Entonces, esta es una forma de analizar este modelo de elevador. Este modelo nos va a llevar a la sanidad profunda, porque lo que nosotros tenemos que ir cada vez que tengamos alguna situación o algún comportamiento es descender al sótano, donde están los deseos profundos del corazón. Usted se recuerda que hemos aprendido que son gloria, poder y honra. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en el nivel racional creímos una mentira? ¿Qué sucede? Y entonces vamos a empezar a actuar de manera incorrecta, porque estamos actuando en base a una mentira que creímos. Eso lo hemos llamado falso yo, algo que no era el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a sentir si estamos actuando en base a una mentira? No vamos a estar actuando de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces vamos a andar con nuestro corazón herido. Muchas veces nuestra voluntad está atrapada entre una mentira y sentimientos con un corazón herido. Y vamos a ir al lugar que no teníamos llegar. Por eso es necesario, en este contexto, descender a ese sótano, a esos deseos profundos del corazón, para poder sanar. Ya que nos dice Efesios que si nosotros vivimos en base a mentiras, teniendo el entendimiento entenebrecido, lo que va a pasar es que tenemos una dureza del corazón. Y con el corazón duro, nosotros nos vamos a alejar cada día más del propósito de Dios para nuestra vida. Punto número 3. Encontrar las mentiras que parecen verdad y condicionan mi conducta. Desactivar los acuerdos con el enemigo. Yo, en mi vida personal, cuando mis papás se divorcian, yo compro la mentira en el nivel del pensamiento de que mi papá, a través de la duda que yo expliqué en otra lección, es, y si tu papá no te quería, entonces yo me sentí como que mi papá se había ido porque no me quería. Eso me hizo sentir una herida en mi corazón, una herida de rechazo. Esa herida yo la cubrí con un falso yo que me llevó a convertirme en un adicto. ¿Qué hace el enemigo entonces con mi deseo de gloria? Se recuerda que el primer deseo que aprendimos es el de gloria, sensaciones agradables. Roba ese deseo de gloria. En uno de los retiros de salvajes de corazón, en uno de los procesos de limpieza del corazón, un amigo mío recuerda que compró la mentira de que él no tenía nadie que lo defendiera. Lo que sucedió es que su papá murió cuando él tenía 3 años. Y entonces en el colegio siempre había un papá o un hermano mayor de sus amigos que los defendía. Pero a él no lo defendía nadie. Entonces él compró la mentira que nadie podía defenderlo. ¿Qué originó eso en su corazón? Pues se sentía totalmente indefenso. ¿Qué hizo en la voluntad? Se volvió un buscapleitos. Y él, hasta hace muy poco, él ya ha superado este mal manejo de la ira, explotaba con cualquier persona porque él sentía que él tenía que defenderse a sí mismo. ¿Qué hizo el enemigo entonces con ese deseo de poder? Pues lo mató. Y ahora quiero ponerles un ejemplo basado en estos cubos que tiene que ver con cómo el enemigo puede destruir nuestro deseo de honra. ¿Cómo puede destruir el deseo de honra? Este es un caso real. Una persona creció en una casa donde nadie se podía equivocar. Entonces la mentira era cero margen de error, somos perfectos.
¿Qué hizo eso en su corazón? Se sentía presionada, porque dígame si nosotros no podemos equivocarnos. A ver, ¿quién no se equivoca en la vida? Todos nos equivocamos, pero ella creó la mentira de que no tenía margen de error. ¿Qué produjo esto? Ella se convirtió en una perfeccionista. ¿Cómo se siente una persona así? ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que esto es el propósito de Dios para nuestra vida? Andar por la vida con los deseos del corazón duro. El enemigo logró robarnos, logró matarnos, logró destruir nuestro carácter, logró destruir nuestra vida. Por eso este punto dice que debemos encontrar esas mentiras que parecen verdades. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que reconstruir basados en la verdad. Eso me abre al punto número 4. Para que mi vida sea cada día más como Jesús, debo reconstruir, pero ahora fundamentado en la verdad de Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Recuerdas, desde la lección número 2, que era entender el diseño del corazón, entendimos que en Jesús nosotros somos amados. Nuestro deseo de gloria está lleno por el amor del Padre. En el deseo de poder, nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, podemos caminar con el poder que Él tiene para nosotros. Y en este ejemplo del cero margen de error, de esta persona que es perfeccionista y que en su corazón se siente presionada, su herida es en el deseo de honra. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Papá Dios a esta persona cuando se atreve a descender a esa profundidad? Lo que le dice es: me complaces. O sea, el Padre le dice que Él se complace. Y entonces, ¿cómo empieza a vivir esta persona si empieza a reconstruir desde el sótano? Se siente confiada. Tiene un papá que no la juzga. Ya no es perfeccionista, ahora es libre para poder reconocer que se equivoca, porque su entendimiento fue renovado. Sabe que le complace el Padre. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Este proceso no es fácil. Este proceso nuevo, Larry dice que el lugar más profundo del dolor es el lugar más profundo de una potencial transformación. Se lo explico de esta manera. Cuando usted va al dentista, algunos de nosotros hemos pasado por el proceso doloroso de que nos tienen que matar el nervio, hacer un tratamiento de canales. Ese es el lugar más profundo del dolor. Pero es necesario llegar a esa profundidad donde va a doler. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a haber sanidad. Porque yo me di cuenta que en ese sótano profundo yo siempre fui amado por mi Padre, incluso por mi Padre terrenal. Y cuando yo sano mi corazón, entonces yo ya no siento rechazo. Yo también encuentro libertad porque sé que mi papá me ama. El otro caso que le puse como ejemplo, esta persona desciende a la profundidad de su corazón y se da cuenta que no era cierto que no tenía un papá. Lo que encontró es que aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo, yo te recogeré. Él encuentra a su verdadero papá. Ya no necesita defenderse, ya no tiene que ser un buscapleitos, porque nunca ha sido abandonado. Él siempre estuvo con él. Pero necesitamos entonces hacer este proceso, descender esas profundidades del dolor. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios dice que es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tenemos que atrevernos en este proceso a decirle: Señor, yo quiero encontrar esa verdad, yo quiero sustituir las mentiras que encontré
en la decisión de limpiar el corazón. Ojo que no solo encontrar mentiras, porque este proceso es donde esta persona se encuentra con la verdad de que complacía al Padre, donde mi amigo se encuentra con que Dios siempre había sido su papá, y donde yo empiezo a tener recuerdos que ya le he compartido. Mi corazón sanó el día que Dios me recordó ese número de teléfono 24521. Me recuerda en ese sótano profundo que había un número de teléfono al cual yo llamaba a mi papá cuando tenía 6 años. Y entonces encuentro que mi papá no solo era ese alcohólico que se fue de la casa, sino que hubieron momentos de lucidez donde yo pude experimentar el cómo yo era hijo amado de él, cómo me contestaba, cómo se expresaban sus trabajadores de él. Se da cuenta, necesitamos descender esa profundidad a encontrar una palabra que transforme nuestra vida. Romanos. Necesitamos descender a esa profundidad. Hay veces que decimos, ¿cómo voy yo a hablar de eso tan penoso? ¿Cómo voy yo a decir eso que me pasó? Si me duele tanto, o qué pena que lo sepa. Si tú decides hacer eso, tu transformación va a ser a medias. Necesitas descender y Dios sana. No importa lo que te haya sucedido. Todos nosotros somos copias al calvo, somos iguales. Nos pasan las mismas situaciones, pero en mayor o menor grado. Puede ser que tu esposo sea violento contigo. Entonces, ¿cómo voy a decir? Qué pena que sepa. A lo mejor a nadie le pasa más que a mí. Pero a lo mejor mi papá pudo haber sido violento, o mi abuelo, o mi hermano. A todos nos suceden las mismas cosas en diferente medida. Entonces, no temas al hablar de esas cosas que dices, nadie las va a saber que tengo. Aquí ya nos enseñaron el porqué. Y esta herramienta nos desafía a hacer esa reconstrucción para que tú te des cuenta que eres un hijo amado de Dios y que tú puedas reconstruir todo desde los cimientos, desde la base, cambiando tu manera de actuar y tu pensamiento. Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú te sometes voluntariamente a Él, con humildad, y le dices, Señor, quítame estos defectos de carácter. Pero para eso tienes que creer en Él. Si tú no crees en Él, no puedes entregar tu vida, ni tu voluntad, porque no lo conoces. Dedícate a conocerlo. Y ten ese corazón humilde, ese corazón dispuesto a decir, ya no quiero esta vida que estoy viviendo. Estoy cansada, estoy cansado de estas situaciones que me siguen pasando. Y no solo a mí, de estas situaciones con mis hijos, de estas situaciones con mi esposo, con mis padres. Estoy harta. Cuando tú sientes ese hartazgo y que sabes que en tus fuerzas no lo puedes hacer, es cuando recurres a ese poder superior que para nosotros es Dios. Necesitas tener fe y humildad. ¿Estás dispuesto tú a encontrar esa verdadera libertad? ¿Lo quieres? ¿De verdad lo quieres? En tu tiempo con Dios, dile, Señor, ¿en qué momento creí yo esas mentiras? ¿Qué mentiras sembró el enemigo en mí?
¿Qué he hecho diferente a partir de ese momento? ¿Cómo he actuado? ¿Qué he dicho? ¿Qué he callado? Les he platicado que mi tía, una tía que tenía desde muy pequeños, nos decía a mi hermano y a mí que éramos prietos, que éramos feos, que éramos corrientes y que sus hijos eran finos, blancos. Entonces, desde los 7 años, yo no quería solearme. Yo veía a la gente y me sentía incómoda, sentía que no era agradable. Hasta que descendí a ese fondo, a ese sótano, y encontré la raíz, porque yo como que no lo tenía muy claro. Al yo descender a ese sótano, encuentro esa raíz y yo lloraba. O sea, yo lloraba porque dije, mi tía ni tiene idea de lo que provocó en mi hermano y en mí. Mi hermano hasta la fecha sigue usando manga larga, hasta acá, cuello hasta acá, con ese calor que hay. Usa gorras, usa sombreros, el montón de cosas. Y es moreno. Pero traumamos. Entonces, cuando yo desciendo a ese sótano, me doy cuenta, analizo que fue por eso, me pongo a investigar la vida de mi tía y me doy cuenta de que fue abusada sexualmente, que fue abandonada por sus padres, que fue un montón de cosas. Entonces, ella estaba herida, lo único que sabía era herir. Yo la perdoné. A partir de que yo la perdoné, todo cambió, dejé de sentirme no agradable, dejé de estar viendo nada más mi color y que si me daba el sol me iba a poner más prieta y más desagradable. Entonces, tú puedes encontrar todas esas raíces que te hacen estar pensando eso de que no puedes, que no sabes, que un montón de cosas. Necesitas descender para que tu falso yo sea expuesto y de la mano de Dios puedas tener sanidad. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor, te pedimos que ahora que vemos esta clase en esta semana, nos permitas descender a ese sótano, quitando toda vergüenza, quitando todo temor, quitando todo miedo a pensar que me va a doler más, porque a lo mejor me duele más un mes, pero hoy sé que tú lo puedes sanar y esa es mi esperanza. Ya no quiero vivir como hasta ahorita, ya no quiero vivir tomando malas decisiones, ya no quiero vivir amargado, ya no quiero vivir peleando con toda la gente, peleando con mi familia. Quiero dejar de ser perfeccionista, porque con eso sé que solamente daño a mi familia y a los que están a mi alrededor. Te pido que me muestres ese falso yo y que me des esa fortaleza para hacer lo necesario, para ir con la persona que tú pongas en mi mente para que sea mi mentor. Quitarme esa pena, armarme de valor y decirme, ¿quieres ser mi mentor? Y empezar a hacer ese trabajo que necesito hacer, que nadie puede hacer por mí. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo y por estas enseñanzas que nos permiten cada día ser más libres, más sanos, estar más alegres, confiados, porque de hoy en adelante sabemos que a quien queremos y debemos agradar es solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues esa es la clase del día de hoy. Les voy a dejar